Esto es Existo, luego pienso, un podcast sobre la vida, los pensamientos y las crisis de estar en tus 20s. No estamos seguros de lo que hacemos, pero la experiencia nos muestra el camino. ¿Qué onda? Bienvenidos a Existo, luego pienso. Este es nuestro capítulo 9. Ya estamos muy cerca del capítulo 10 y de nuevo solo queremos dar las gracias a todas las personas que cada lunes están aquí con nosotros, escuchándonos y se sale el gallo. No lo voy a editar para que vean que esto es natural. O sea, aquí muchas veces es pura plática entre dos amigos y de verdad estos son unos de los muchos highlights de mi semana. Ay, mío también. Es de las cosas que siempre digo, ay, estoy súper feliz porque esta semana hice esto. Ujú. Y luego, aparte, cuando estamos como editando los videos, bueno, Alonso edita, just saying, yo no hago nada de eso, entonces te gran paro. Pero cuando estoy como haciendo la publicación y así, luego veo los videos y es como, ay, sí me lo pasé súper bien. Sí, no, es muy bonito. Y, de verdad, creo que alguna vez vamos a sacar los bloopers, pero nos han pasado cosas muy cagadas mientras estamos grabando estas cosas. Fun fact, hace 2 semanas nos tembló mientras estábamos grabando. Es cierto, Entonces, es cierto. Entonces, ¿qué les digo? Son cosas de la vida. Ay, no, pero bueno. El punto es bienvenidos, gracias. Y, oye, Alonso, ¿no sientes que todo pasa por algo? A veces sí me sorprende cómo la vida se alinea y suceden cosas que ni yo había pensado. ¿Tienes como un ejemplo como de algo que dijiste, ufo, ¿esto es destino? Uf. Creo que está medio forzado, pero Ok. a ver si aplica. Ok. O sea, hace 4 meses mi Uber chocó. Ah, Pues. ¿verdad? Ujú. Y siento que se alinearon muchas cosas en ese momento Ujú. para que sucediera ese choque. O sea, el Uber tomó una ruta muy diferente para llegar a casa de mi novia que la que normalmente tomamos. Ujú. O sea, normalmente llegamos por abajo y esta vez llegamos por arriba. Mm. Entonces, eso hizo que los dos coches como que se encontraran de frente. Mm. Y siento que si nosotros hubiéramos ido atrás, o sea, si hubiéramos subido de abajo hacia arriba, hubiéramos ido atrás del coche que nos chocó, no Ajá. enfrente. Ajá. Entonces, siento que esa fue una de las razones, porque ya estábamos muy cansados. Normalmente, cuando vemos que el Uber se va a desviar para irse por arriba, Ujú. o mi novio o yo le decimos como, no, mi hermano, es por abajo. O sea, como que es una ruta más directa. Ujú. Y esta vez tomó la otra ruta y estábamos tan cansados todos que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que se había confundido de ruta. O sea, solo recuerdo a Priscila diciendo como, tomó la ruta que no era. Y yo como, bueno, ya, ahorita llegamos. Ajá. Y ¡bam! Wow. Ajá. Fue Wow. algo muy raro, pero sí creo que pasa por algo. O sea, creo que, por ejemplo, ¿qué tal si nosotros hubiéramos ido de subida Ajá. y nos toca el choque y nos pasa algo peor por Sí, atrás sí, o algo sí. así? No sé, o sea, cosas así que te pones a pensar. Pero sí creo que a veces las cosas pasan por algo. Yo también como que el otro día me estaba poniendo a pensar, y obviamente esto va a sonar muy forzado, y entiendo que como nosotros decidimos cómo contar nuestra historia, ¿no? Ujú. Entonces, pues aquí les va como yo decido contar esta parte de mi vida. A los 16 terminé con mi primer novio en la vida, que es justo el novio con el que estoy ahorita. Y obviamente como el primer, ¿cómo se llama esto? O sea, es como el primer heartbreak siempre es el más fuerte. Sí. Chicos, les juro que yo lloré como 2 semanas seguidas. Y gracias a mis amigos, que estoy bien. De hecho, me acuerdo que fue como las primeras veces que yo entendí lo que se sentía como tener a gente para ti. Ujú. Y eso es como algo tan privilegiado, ¿no? Porque, o sea, porque- como el hecho de que un heartbreak sea con lo que aprendí eso, me siento muy afortunada. Pero bueno, el punto es que porque no podía dormir en las noches, me puse a buscar en YouTube y encontraba como, no, pues, music for sleep, bla. Y luego poco a poco llegué como a guided meditations for sleep. Chicos, así fue como yo empecé a meditar ¡Wow! Por un heartbreak. por un heartbreak. ¡Qué loco! Pero, y aparte, ok, entonces bueno, ya, seguimos, ¿no? Luego, en Bumble, como bueno, muchos años después, en Bumble conozco a un man que es un amigo muy bueno, que, o sea, es como súper random, porque el man es australiano, pero trabajaba en Taiwán, pero es como medio asiático. Nos conocemos, nos quedamos muy bien, o sea, nunca fuimos como muchos, solo fuimos amigos. Ujú. Pero luego él me pasa un libro que se llama como de Vipassana, que es el Ujú. tipo de meditación que yo hago ahorita. Ujú. Pero bueno, el punto es que conozco a este man, luego
pues gracias a él hago esta meditación. O sea, que de hecho yo siento que conocí a este man para conocer este tipo de meditación. Que es súper raro porque, o sea, como me pasó el libro, luego dejamos de hablar un rato porque se volvió a regresar a Australia. Y luego me inscribí al retiro de meditación de de este tipo de, no es religión, como de este tipo de meditación. Ujú. Y es súper crazy porque no le había dicho al man, pero la mamá del man vino a Taiwán para hacer ese retiro el mismo día que yo lo hice. Wow. Y luego, bueno, el punto es que fue súper, súper raro, porque es como la señora, ¿y cómo conoces a mi hijo? Y yo, pero bueno. Y ahí les va algo súper loco, que porque siento que es destino todo. Ujú. En el retiro, ya había dicho antes, pero, o sea, eran 10 horas al día de meditación. Era silent, o sea, que no hablamos por 10 días. Ujú. No tienes como ninguna interacción con nadie. Despiertas a las 5, y meditas. O sea, literalmente ni siquiera te dejan hacer ejercicio. Como ni siquiera te dejan meter un lápiz, una pluma. O sea, es 100% hacia adentro. Wow. Entonces, pues obviamente tienes mucho tiempo libre. Y cuando me ponía de huevoncita, no meditaba y me ponía a pensar en cosas. Entonces ahí voy yo. Ahí va Chen sentada, mientras todos, o sea, como en sus super trips y yo aquí pensando en pura mamada. Perdón. Pero, y ahí pensé como, ok, ¿cómo me sentiría si mi exnovio, tuviera, tuviera, tuviera pareja otra vez, ¿no? Y dije como, no, pues chingón. Como mi Ujú. último novio, como me sentiría muy feliz por él, ¿no? Y luego, no, pues qué tal esta otra persona. ¿Sabes qué? También me sentiría súper bien por esa persona. Ujú. Y luego fue como, ok, ¿cómo me sentiría si Michael, que es como mi novio, tuviera novia? Y ahí sentí un instante Uy. como fuerte. Y Ajá. yo, hola, ¿de dónde salió esto? Porque yo no, o sea, porque según yo no tenía ningún como sentimiento por él, ¿sabes? Ujú. Pero luego, o sea, en el retiro me di cuenta que sí, o sea, que seguía sintiendo como algo. Y tal vez como que nunca me dejé pensarlo, porque pues nunca estuvimos en el mismo país después de que terminamos. Ujú. Pero como ya sabía que iba a regresar a México y él estaba en México, como que, como que, pues sí, o sea, como que lo volví a pensar y me di cuenta que, o sea, sí, como seguía teniendo sentimientos muy fuertes por él. Entonces, o sea, lo que quiero llegar es como, ok, o sea, empecé a meditar por, por Michael y luego regresé a estar con Michael por la meditación. Órale. Entonces, como un Ajá. ciclo, ¿no? Qué loco. Bueno, o sea, muy forzado, pero O sea, hay muchas cosas, pero es un ciclo de 5 años. más de 7, 8 años. Ajá, o sea, es un buen tiempo. Ujú, ujú. Pero sí, Entonces, son cosas que no entiendes hasta que ya los separas. ajá. Entonces, pues, o sea, como que a veces siento o sea, como que medio existe el destino, medio no. Siento Ujú. que todos entran a nuestra vida por algo, para enseñarnos algo, para dejarnos algo. Entonces, pues sí. No sé, o sea, con esto como que crees en el destino. A veces. A veces, Ok. porque muchas veces me cuesta trabajo como pensar que todo está escrito. O sea, como que eso Ujú. siento que te quita libertad a ti mismo. Ah, es como el relativismo, ¿no? Ajá, Algo sí. que le choca a Alonso. Ajá, sí, no. O sea, yo creo que sí tenemos libertad y control sobre nuestra vida Ujú, hasta ujú. cierto punto. Ok. O sea, porque muchas veces, por ejemplo, lo del choque, no lo Mm. puedes controlar. O sea, no puedes controlar como si el otro dude venía borracho y se Ajá. quiso pasar el alto. O sea, no lo Ujú, puedes controlar. Pero son cosas que pasan y encuentras sentido a partir de eso. ujú. Le encuentras significado a las cosas. Pero sí creo que muchas veces hay veces que la vida coincide de una forma que Ujú. ni tú te la crees. Ok. Sí, Entonces, sí, sí. sí, es muy raro. Pero, o sea, por ejemplo, yo creo que tú y yo no hubiéramos sido tan amigos si no nos hubiéramos conocido ese día en la clase de inglés y yo no te hubiera preguntado, ¿qué pedo? ¿Te doy asco o qué? Rápida anécdota, paréntesis gigante. O sea, yo conocí a Chen en una clase de inglés en la prepa y Chen tenía el raro hábito, antes de la pandemia, de ponerse gel antibacterial todo el fucking tiempo. Entonces a mí se me hizo súper raro porque, o sea, compartíamos, pon tú que yo bajaba de mi salón al salón de Chen, entonces Chen tenía su lugar, pero el lugar de al lado de Chen se liberaba. Entonces yo me senté ahí porque no me puedo sentar atrás con otros amigos. Me siento al lado de Chen y Chen todo el tiempo se ponía gel antibacterial y se ponía crema y se limpiaba y limpiaba su lugar. Entonces yo nada más volteo un día y le digo como, güey, ¿te doy asco? ¿O por Ok. qué limpias tanto tu lugar? Y yo creo que ese momento nos hizo súper amigos. También porque el día que conocí a Alonso,
llegó como corriendo con otros 2 pubertos. Teníamos 15. O sea, estaban como peleando por la mesa de atrás, como que estaban vacías los 2 lugares. Entonces Ujú. Alonso perdió y por eso se tuvo que sentar al lado de mí. Sí, sí, sí. Pero no, o sea, lo dejé era porque pues estaba aburrida, o sea, no tenía nada que hacer y por eso limpiaba mis cosas. Pero, o sea, por ejemplo, eso igual pasó hace 7 años. Más o Sí, menos. es cierto. Si no hubiera pasado eso, no tendríamos un podcast hoy. Ay, verdad. Qué lindo. No, Pero, en serio. Ujú. pero sí, o sea, son cosas que tampoco puedes controlar. Exacto, exacto. Y que se van dando. Ujú. Y al final depende de ti sacar lo mejor de tus circunstancias. Ujú. Tipo, lo del destino me recuerda mucho a 100 años de soledad. Ajá. Como, porque, Nunca leí ese libro. ay, a mí me costó. Me tardé 3 veces en leer. Ujú. Y solo fue porque... Es que en prepa... ¿Quién entiende 100 años de soledad en prepa? No lo he Si leído. neta lo haces, ok, voy a platicar contigo para que me enseñes cosas. Porque lo traté de leer en prepa, no pude. Lo traté de leer el primero en como mi primer año de universidad, no pude. Lo leí hasta mi 3er año de la U, creo. Ujú. Y fue porque vi un tutorial para leerlo. Ay. Tienes que tener un mapa como de la familia, porque es súper confuso. O sea, el punto es que te cuenta la historia de la misma familia, Ujú. pero como la historia como de las generaciones tras generaciones. Y luego los characters se llaman igual, man. Ay, dude. Es como Alonso primero, Alonso segundo, Alonso tercero, Alonso bla bla. Entonces te súper confundes de quién es quién y por eso es que o sea, no lo puedo leer como Ujú. en prepa. Pero ya, o sea, nada más descarga, o sea, pon 100 años de soledad, árbol familiar, imprímelo, tenlo mientras lo lees y ya estás, te lo juro. Está buenísimo, pero, o sea, el punto es que el libro habla de cómo, que es muy raro, ¿no? O sea, que son personas diferentes, pero se van repitiendo los mismos hábitos, los mismos ciclos Ok. dentro de la familia. Ajá. Entonces, o sea, al final como en una clase de developmental psychology, que es como vemos cómo crece el ser humano, ¿habla? Ujú. Ahí justo el profesor habló de este libro y ahí fue cuando me di cuenta que el libro hablaba de esto. El libro habla, bueno, según como desde mi punto de vista, habla de family curses o como de traumas familiares que se repiten y se repiten y se repiten, porque el hijo como tiene los mismos patterns o los mismos hábitos tóxicos que el papá y eso como que nunca sales de eso. Sí. Y de hecho es como muy loco, porque no sé si llamar esto destino, si llamarlo, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo también en psicología nos damos cuenta que los hijos de papás alcohólicos tienen reacciones biológicas, o sea, fisiológicas, más Ujú. fuertes cuando toman alcohol que gente que no tuvo papás alcohólicos. Ajá, ajá. Entonces, eso es como igual, o sea, te hace pensar como, ¿será que todo ya está escrito? Porque, pues, o sea, no es justo, ¿no? Como que a veces pensamos, tú puedes decidir ser o no ser alcohólico, es tu decisión. O sea, sí, pero como que no tomamos en cuenta que el hijo que nació de la familia alcohólica, cuando toma alcohol, se siente 1000 veces más feliz que tú. Ujú. Entonces, ¿realmente cómo tienes poder encima de las cosas? Creo Pues, que es un 50-50. Ajá, o sea, yo creo Ajá. que ahí juega también el entender tu historia familiar. Ah, ujú. O sea, y verla, porque muchas veces cuando gente que vive en familias alcohólicas no sabe que Ujú. vive en familias alcohólicas hasta Ujú. que conocen a otras personas. Sí, 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 O sea, como que 100%. piensan que es normal que su papá llegue y se duerma después de, no sé, de Ujú. llegar a las 3 de la mañana. O sea, Sí. o sea, piensan que es normal y no juzgo. O sea, son contextos diferentes. Ujú. Pero ahí yo creo que de las personas que conozco que han vivido ese tipo de situaciones, juega mucho a conciencia saber eso. O sea, saber Ujú. cómo, duda, es que a mí me pega el alcohol diferente de cómo te pega a ti. Ujú. Y lo entiendes, o sea, entiendes como, es porque mi papá era alcohólico, porque mi Ujú. mamá era alcohólica. Entonces, sí creo que es entender cuáles son los vicios de tu familia. Sí, sí, sí. Y de hecho, estaba leyendo un libro que decía que estos como traumas familiares se pueden como identificar 3 generaciones atrás. O sea que Ujú. cuando hagas este ejercicio lo tienes que hacer no solo de identificar como qué hábitos o qué patterns Ujú. feos o como no funcionales para no como etiquetar tienen tus papás, también tienes que ver como qué hábitos no funcionales tenían tus abuelos. Ujú. O sea, siempre tienes que regresar 3 generaciones. Ok, sí, 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 y es que Ujú. es totalmente eso. Y muchas veces este tipo de cosas son tabús en Mm. nuestras familias. Ujú. Bueno, aquí en México. O sea, Sí, sí, es muchas sí. veces como que no se habla de, ¿por qué mi papá toma todos los días? Sí, sí, O sea, sí. o sea, como que es normal como que tu papá le eche cada día a la coca. Siempre, ajá, Ajá, con todas pero, las o cenas. sea, Ujú. pero no... O sea, es entenderlo y es verlo a conciencia.
Y también, es que, pero también es muy curioso porque, bueno, ahí les va. O sea, mi abuelo era como un poquito alcohólico, o sea, Ujú. tomaba bastante. Y también iba mucho al casino. Pero, o sea, mi abuelo tuvo 3, 4 hijos, y el más grande dijo, yo no quiero ser como mi papá. Porque, o sea, a causa de que mi papá toma y va al casino, le creó cosas horribles a la familia. Ujú. Entonces mi tío nunca, nunca, nunca en la vida toma y no apuesta, que es increíble. Pero luego tuve otro tío que murió de alcoholismo. Oh, shit. Entonces es como, o sea, sí todos tenemos ese gen, pero es muy curioso cómo para uno puede ser lo que necesitaba para que su vida funcionara increíble Ujú. y cómo para el otro es como su curse, Sí, ¿no? sí, sí, como Ujú, o sea, lo que lo arruinó. ujú, ujú. Wow. Pues sí, o sea, antes de empezar a grabar el podcast me estabas platicando de dos ideas, que es como Mm, el círculo de concern y el círculo de influencia. O sea, ujú. ¿me podrías contar un poquito más de eso y cómo juega con todo Ok, este trip del destino? creo que sí. O sea, por ejemplo, ok, esto lo escuché de Jay Shetty. Shout out Shout out a a Jay Jay Shetty. Shetty porque les juro que cuando me contaron de Jay Shetty yo dije, ah, qué básico. Yo decía, lo criticaba, decía como, man, o sea, él toma el budismo y lo vende como si fuera lo que sea. Yo estaba como súper infeliz con Jay Shetty, pero luego me pongo a escuchar sus podcasts y yo salgo feliz después de cada episodio, entonces, súper shout out. En serio, te aprecio mil. Pero bueno, entonces Jay Shetty habla como de tu circle of concern comparado a tu circle of influence. Entonces, tu circle of concern es como todas las cosas que te pueden llegar a preocupar, justo como dijimos antes, ¿no? Como el clima, Ajá. la, bueno, hasta cierto punto como tu gobierno o como cómo funciona tu empresa. Ujú. Todo eso te puede preocupar, pero realmente, ¿qué puedes hacer para cambiar el clima? No mucho. Entonces tienes que identificar que eso solo es tu circle of concern. Y luego lo tienes que cambiar como tienes que identificar después tu circle of influence, que son como las cosas que realmente puedes cambiar. Ujú. Entonces siento que con el destino es lo mismo. O sea, puedes identificar, ok, fue parte de mi destino que mis papás fueran alcohólicos y por eso reacciono más al alcohol. Y eso está como en mi circle of concern. No Ajá. puedo hacer nada sobre eso. Pero en mi circle of influence están mis acciones. Sí. ¿Qué puedo decidir no tomar? Entonces es como básicamente eso. Sí, o tener una mejor relación con el alcohol. Mm, O sea, ujú, sí, o sea, pero por ejemplo, para una persona tener una buena ujú. relación con el alcohol es no tomarlo, para Ajá, nada. Sí lo creo, sí lo creo. Estoy tratando de pensar como cuáles son los vicios de mi familia. ok. Creo que muchas veces es no hablar las cosas. O sea, muchas veces Mm, es como, no se habla de cuando estamos enojados. O no se habla de la vez que me hiciste sentir ¿En mal por serio? esto. Ok. Entonces, algo de lo que estoy tratando de hacer, que es un poquito Ujú. no tan fisiológico, sino es más Ajá, como ajá, psicológico. ajá, Entonces, sí trato como de cuando me siento mal o cuando me siento triste o cuando alguien me hace sentir mal, ajá. de decirlo. O sea, yo no estoy Ok. acostumbrado a eso. Siento que eso es justo, por ejemplo, parte de mi destino. O Ujú, sea, me tocó nacer en una familia con ciertas condiciones en las que, por ejemplo, la familia de mi mamá no habla a veces de las cosas que nos molestan. ujú. Ok, Y eso genera muchos tabús y eso también marca como a la generación que viene abajo ok, de claro. ellos. Entonces, y que es algo que les tocó vivir a ellos, pero también siento que, por ejemplo, eso les tocó vivir a ellos y a Ujú, nosotros nos está tocando vivir como la repercusión ajá. de eso. Y podemos decir como, no, pues es lo que nos tocó. Pero Ujú, justamente o sea, esta es influencia. O sea, como que tú tienes la capacidad de cambiar tu ujú. actitud, tu relación, todo a partir de tus acciones. Y eso se Sí, me hace muy bonito. Y por eso la idea del destino como 100% bíblico, por ejemplo. ajá, Bueno, como era, por ejemplo, para los vikingos, que el destino es, ya lo dijo. O sea, lo dijo Odín y el ajá, destino va a correr como lo dijo él. ajá. Y yo no creo que eso sea cierto. O sea, yo sí creo Sí. que hay muchas cosas que puedes hacer para Ujú. tus circunstancias. Por eso también estoy muy en contra del determinismo. Sí, sí. O sea, justamente que digan que si vienes de padres alcohólicos existe un 90% de probabilidad de que seas alcohólico también. Ujú, También no creo que tus circunstancias definen lo que tú vas a hacer. claro. Pero también es como, es un pensamiento muy, muy bonito que te hace como ser muy agradecido a lo que has sido expuesto. Ujú. Pero, por ejemplo, lo primero para poder cambiar es estar consciente, ¿no? De que estos son los problemas en tu familia. Pero no todos tomamos conciencia de eso. Ujú. O sea, de hecho, no todos tenemos la fortuna de estar expuestos a ideas como traumas familiares, a ideas como bienestar psicológico. Entonces,
siento que primero tienes que tomar mucha gratitud de que alguien o algo o ese video en YouTube te enseñó esa idea. Ujú. Porque sin eso, ni siquiera hubieras como abierto los ojos. Eso es primera. Pero luego también es, ya una vez que te das cuenta, ok, ¿qué vas a hacer al respecto? Sí, ¿No? totalmente. O sea, Ujú, muchas veces no es solo darte cuenta, sino también ujú. encontrar una forma de salir de eso. O Sí. sea, por ejemplo, para nosotros puede ser las cosas de nuestra familia, pero hay familias que no solo es como lo que hizo el abuelo, sino es como lo que Ujú. estoy viviendo día con día. O sea, mi Sí, sí, papá le pega a mi sí. mamá o algo así, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que son cosas que yo, por ejemplo, no me tocó vivir Ujú, y no me imagino lo que es vivirlas, ujú. pero que muchas veces eso también ayuda a formar a una persona. Sí, sí, sí. Y son cosas que en el momento no lo ves. O sea, cuando el niño tiene 6 años y ve que su papá golpea a su mamá, Ujú. el niño no lo entiende en ese momento, pero años después, si lo trabaja y si lo toma a conciencia, Sí. eso puede hacer, por ejemplo, que se vuelva una muy buena pareja que escucha a su pareja Ujú. y que jamás recurre a la violencia para resolver sus problemas. Sí. O puede pasar completamente lo opuesto y puede ser igual que su papá. Entonces, creo que sí juega mucho el estar expuesto a ideas, el estar, o sea, por ejemplo, cosas como estas, Ujú. a alguien le pueden servir para decir como, tú, o sea, no tengo que ser igual que mi papá, Ujú. no tengo que ser alcohólico, no tengo que ser drogadicto, no tengo que ser golpeador. Y eso juega no solo a nivel personal y familiar, sino entre más gente se dé cuenta de los vicios, no solo de su familia, Ujú. sino de nuestro país, de nuestra, Sí, o sí, sea, sí, de sí, las sí. generaciones, como que eso ayuda también a cambiar completamente el status quo Ajá. de un país o incluso del mundo. Ajá. Entonces creo que yendo hacia allá, viendo los traumas que tiene nuestra humanidad, Ajá. por así decirlo, nos ayuda también a nosotros a ver que no tenemos que ser como eran, Ujú. pero tampoco, o sea, más bien, pero también tenemos control sobre cómo podemos ser Ujú. para la generación que viene abajo de nosotros. Hay una idea muy bonita que ahí estaba leyendo, em, que es, imagina que cada vez, o sea, que tú eres como una bola de luz y cada vez que llega una vibra fea, como que alguien que tuvo un muy mal día, que viene de una situación muy complicada, Mm, no sé, te tira el pedo por nada. Como que, o sea, no te tocaba a ti recibir esa energía, pero la recibiste. Y en vez de regresársela fuerte y fea para que esa energía vuelva a salir al mundo, ajá. tú como que tienes la capacidad de empatizar con la persona y decir como de, no, ¿sabes qué? Solo fue así porque está teniendo un muy mal día. Y Ujú. pues bueno, no pasa nada. Y eres como kind y amable hacia la persona como que sacó ese mensaje y ahí acabó, ahí se rompió Sí. ese circo, o sea, esta energía fea. Como imagina hacer eso para el mundo. No sé, como cuando me fui de V-Lab, que es una... Somos como un non... Bueno, perdón, ya no soy parte de V-Lab. Era un non-profit que hacíamos como certificaciones hacia empresas que son como más sustentables, más respetuosas hacia el medio ambiente, hacia la sociedad, bla, bla. Entonces, en V-Lab, nuestra directora se llamaba Chloe. Y siempre que hablo de Chloe me dan ganas de llorar porque cuando me fui de V-Lab estaba muy triste porque me habían ofrecido como el puesto full time para ser consultora, como de ESG, que es como de negocios más sustentables, bla, bla. Y pues no podía tomarlo Ujú. porque, pues, o sea, yo en ese momento no me creía económicamente como lo suficientemente firme para tomar ese trabajo, Ujú. porque ese trabajo me iba a pagar solo lo suficiente para vivir en Taipei, Oh, shit. como solo lo suficiente para la renta, para transporte, para teléfono Ajá. y como con 800 pesos extra. No, Entonces no, fue ajá. como una decisión, o sea, fue como algo que dije, wow, lo quiero hacer, pero siento que no es sustentable para mí. Ujú. Que ahorita lo estoy dudando, porque siento que este trabajo tampoco es sustentable para mí. Pero el punto es que cuando me fui, no, y aparte ya súper ocupada, man, y esto ni siquiera es como exageración, me dio 3 horas de su día para platicar conmigo, como de mi decisión y de que, o sea, literalmente me dijo, Jessie, o sea, es que no tienes que trabajar en sustentabilidad para hacer cambio en el mundo. Y aquí yo voy a llorar. Es que me encanta, o sea, les juro que Chloe es de las personas que yo siempre voy a como tener como mi modelo. Y me dijo, que lo que no seguro los que están escuchando están como, ¿por qué estoy llorando por esto? No, 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 pero está bonito, Pero, síguenos contando. pero literalmente me dijo como,
o sea, en un mundo tan caótico, con que tú seas como una energía de paz, estás haciendo suficiente, más que suficiente. Sí. Y eso, no sé, yo creo que todos como lo podemos llevar con nosotros, de que cuando te llega una energía muy fuerte o que simplemente no te tocaba recibir, pues man, ¿por qué regresarlo con la misma fuerza? ¿Por qué no solo recibirlo? Es como, te tiran un balón súper fuerte, lo atrapas, porque eres tan fuerte como internamente que lo atrapas, pero en vez de tirárselo regreso, o sea, porque tienes esa fuerza, lo podrías hacer. Ujú. ¿Por qué no solo ponerlo en el piso y ya? Ajá. Ahí acabó Sí. ese ciclo de violencia. Entonces, ujú, Sí, creo que es algo que, o sea, la gente que tiene la conciencia de hacerlo ujú, es, o sea, no necesariamente es su responsabilidad, ujú, pero están en una posición muy privilegiada porque pueden decidir qué hacer con eso. exacto. O sea, si yo sé, por ejemplo, no es el caso, de verdad, no es el caso, pero, por ejemplo, que mi papá fuera drogadicto. Ujú, Y si yo sé que, o sea, que yo tengo una afinidad a eso genéticamente ujú, y no, o sea, yo no quiero continuar ese ciclo porque estuve expuesto a este tipo de ideas, ujú, como que tienes ese privilegio de decir, como, yo ya no, o sea, yo ujú. ya no voy a ser así. Entonces, es algo muy bonito y uniéndolo con el destino, porque creo que nos fuimos muy por la tangente. Sorry. No, 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 está bien. Pero uniéndolo con el destino, sí creo que más allá que el destino sería como el determinismo, Mm, pero sí, no creo que todo esté escrito, no creo que ujú, todo sea, o sea, todo ya esté dicho y hecho y eso y todo eso, sino más bien yo creo que tienes un poco de control, ujú. sobre todo, y el ejemplo que me diste que me pareció increíble es que tienes control sobre tu actitud frente a Ujú. las cosas. O sea, Sí, tienes sí. control frente que si tu jefe te habló mal, que si alguien te contestó feo, que si alguien Ujú. se te cerró en el tráfico. Tienes control de decir, mira, no me voy a enojar. O sea, cuál es la necesidad de yo seguir con esto y de bajarme Sí, y gritarle, tocarle el claxon, echarle sí. el coche? O sea, no, o sea, no sales ganando, sales Ujú, perdiendo. Y yo creo que habla muy bien de una persona el hecho de decir como no vale la pena meterme ujú. en esta discusión o en esta como encontronazo. O sea, no Ajá. vale la pena. Y siento que también pero toma un balance muy difícil el ser como, ok, no pasa nada, Ujú. no te voy a pelear, pero el también como hacer que las personas respeten tus límites. Sí. Qué difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Y es algo que, pues que todas las personas que quieren ser mejores se tienen que encontrar con eso. O sea, porque Ajá. muchas veces la gente va a decir como, ah, pues Alonso no, nunca contesta. O Ujú, sea, Alonso nunca dice como, no, eso me parece injusto. ujú. O sea, sino como, si pasa algo, pues lo quedas y ya como que bajas el balón, justamente. Ajá. Pero también es tu responsabilidad como decir como, si te aventaron la bolita muy fuerte Ajá. y conoces bien a la persona, o sea, si son extraños, pues, dude, ya, o sea, X. solo no sigas. Ajá. Pero si es alguien con quien interactúas día con día, Ujú, por ejemplo, tu jefe, que tu jefe ujú. te tratará muy mal y tú agarras el balón todo el tiempo y lo bajas, agarras el balón y lo bajas, va a llegar un punto donde vas a tener que agarrar el balón y decirle como, dude, ya. O sea, Ajá. ya no seas así, ya no seas tan, o sea, porque no creo que cree un buen ambiente de trabajo, no creo que Ajá. o sea, no me hace sentir bien. Ujú. Entonces, sí también es ponerle el alto, pero también explicar por qué estás poniendo el alto. Sí. O sea, y creo que también juega mucho con la familia, o sea, por ejemplo, con tu tío. O Mm, sea, tu tío no fue solamente dejar de tomar, sino, o sea, es, no voy a tomar porque sé que mi papá, o sea, sé cómo mi papá se ponía. Ajá. Entonces, juega totalmente a entender los traumas familiares, pararlos y explicar por qué los parabas. Ujú, ujú. Creo que tienes toda la razón, como que a veces se nos olvida que le tenemos que decir a las personas por qué no recibimos o sea, por qué no estamos de acuerdo. Como Ajá, que, porque a mí se me olvida muchísimo esa parte. O sea, como, no se me olvida, me da miedo. a mí igual. Pero es como si no estoy de acuerdo de algo, o sea, nunca lo tomo personal, entonces no me enojo con la persona. O sea, no nunca, pero casi el 90% de las situaciones no lo tomo personal, entonces no hay problema. O sea, podemos Ujú. seguir siendo amigos como si nada. Pero se me olvida decirle a las personas, me da miedo decirle a las personas como, Psicología pura aquí oye, con Chen, o sea, la honestidad, aquí, eso es bueno. pero sí, o sea, me da mucho miedo decirle como, oye, la verdad es que pues no me pareció bien que hicieras esto, como yo preferiría que Ujú. hiciéramos, o sea, que tuviéramos como otro tipo de interacción. Entonces sí, es súper importante. Sí, totalmente. Y
o sea, regresando como al balance de todo, o sea, sí es aceptar que no puedes cambiar algunas cosas. O sea, no puedes cambiar tu historia familiar, no puedes Ajá. cambiar a veces cómo es tu jefe, a veces cómo son tus papás, a veces la situación en la que estás, pero sí puedes, o sea, esas cosas que parecen ser como tu destino, o sea, tu circunstancia que muchas veces también se entiende como es tu destino. O sea, es lo que me tocó. Sí. Me tocó nacer en ese tipo de familia, estar en este tipo de trabajo, pero sino es estar consciente y presente Ujú. de que tienes forma de cambiar las cosas. Ajá. O sea, de que tienes control sobre tu actitud, Sí. sobre la forma en la que tú respondes a ciertas cosas. Ujú. Y sobre saber que muchas veces cuando la gente es mala contigo, cuando la gente te trata feo, como que no es porque eres tú, Ujú. sino es porque a veces así son ellos, pero tú no tienes que ser igual. O Exacto. sea, tú no tienes que ser igual que ellos y tú puedes ser mejor, pero obviamente lo que platicábamos, o sea, sí es, puedes ser mejor, sí, pero también tienes que ver cómo puedes crear un mejor ambiente Ajá. para todos. O sea, si tú pudieras decirle a tu jefe como, no quiero que seas así por esto y eso, puede que te mande el diablo, pero Ajá. puede también que algo se le quede Ujú. y diga como, sí, debería ser más amable con mis empleados. Sí, ¿no? Sí. Sí, entonces chicos, pues ojalá como les hayamos dado el sentimiento de que pueden, o sea, cambiar su situación Ujú. Que presente. no son esclavos del destino, ni No de son las esclavos del circunstancias, destino. ni de nada. Tienen chance de cambiar su situación. 100%. Es el balance. O sea, aceptar lo que está como lo que está y no puedes cambiar, pero también ser proactivo y hacer como lo máximo posible para llegar a la realidad que deseas. Entonces, Justamente. pues sí. Sí, todos tenemos oportunidades de ser mejores, amigos. Pues Venga, aquí la la dejamos, dejamos. ¿no? Episodio 9, venga, estamos más cerca del 10 cada vez. Listo. Nos vemos la siguiente semana. Mucho amor. Se cuidan. Bye. Bye.